Para mí es un gusto estar hoy día acá compartiendo un tema que es muy relevante, no solo en la atención, en el cuidado del paciente pediátrico, sino en todo tipo de paciente, ¿no? Le voy a tratar acerca de lo que es la dificultad respiratoria. Realmente de dificultad respiratoria vamos a tratar conceptos así generales, porque hablar de este tema es muy amplio, ¿no? Le voy a hacer así conceptos para que ustedes vean, y de allí ya entramos a lo que es métodos de oxígeno, ¿no? Me gustaría saber quiénes trabajan en servicio de hospitalización. ¿Pueden levantar la mano? Ya, entonces los que trabajan en servicio de hospitalización es muy frecuente, ¿no? En cualquier nivel hospitalario se administra el oxígeno, ¿no? Y dependientemente de la gravedad es donde vamos nosotros a utilizar un requerimiento de oxígeno según la necesidad del paciente. Entonces, nosotros vamos a ver en este momento, para hablar de dificultad respiratoria, nosotros tenemos que ver, ¿no?, nuestra respiración. Acá todas nosotras estamos respirando y estamos respirando con un FiO2, o sea, el FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, que el oxígeno ambiental es el 21%. O sea, si yo estoy respirando, es 21%, es el oxígeno del aire ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce nosotros al momento de respirar, ¿no? Es un intercambio gaseoso, ¿no?, con el pulmón y los tejidos, ¿no? Porque nosotros respiramos y el aire va a nuestro pulmón y de allí se distribuye hacia los tejidos, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a tomar ese aire del medio ambiente? Y vamos a captar nosotros el oxígeno. Vamos a tomar, ¿no?, el oxígeno y vamos a eliminar el CO2. Entonces, ¿qué es la dificultad respiratoria? Nosotros en algún momento hemos visto a un niño o a algún adulto que tiene dificultad para respirar, valga la redundancia, ¿no? Que el paciente está un poquito, digamos, con las respiraciones muy acentuadas y le va aumentando cada vez más. Entonces vamos a definir como la incapacidad del sistema respiratorio de aportar oxígeno y eliminar anhídrido carbónico, ¿no? Como nosotros hemos dicho que nosotros captamos el oxígeno y eliminamos el CO2. Entonces, en este caso, el aparato respiratorio no va a responder a estas funciones entre el aire ambiental y la sangre circulante, ¿no? Porque ¿quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, ¿verdad? Entonces, eso es la definición más exacta de lo que es dificultad respiratoria. Dentro de la dificultad respiratoria también tenemos clasificación, ¿no? No todas las dificultades respiratorias son del mismo nivel. Tenemos 3 niveles de dificultad respiratoria, donde uno es el nivel leve, luego viene el nivel moderado y por último el nivel severo. Esto quiere decir que el paciente cada vez se va complicando, o pueda que dentro del nivel leve, con los cuidados que nosotros le brindemos y el tratamiento, el paciente se recupere, ¿no? Puede ser como sucede en la mayoría de los casos. También, o puede que pase a la moderada, y si no se recupera, puede pasar a la grave. Y de acuerdo a cómo va pasando el paciente, de acuerdo a la patología,
se le va administrando los sistemas de oxígeno según su requerimiento. Miren, tenemos un test de Silverman-Anderson, que es la puntuación con cual nosotros vamos a medir en qué nivel de distrés respiratorio se encuentra el paciente. Entonces acá tenemos, miren, la valoración de este test va de menos a más, ¿no? A diferencia de otros tests. Cuando el puntaje es menor, ¿no? Está en grado leve, de 5 a 7, distrés respiratorio moderado, y más de 8, el distrés respiratorio grave. Entonces, ¿qué vamos a evaluar nosotros en este test en un paciente, ¿no? En un paciente, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los movimientos tóraco-abdominales. ¿Qué quiere decir los movimientos tóraco-abdominales, ¿no? Cuando los músculos de nuestro tórax y abdomen están movilizándose, ¿no? En segundo, vamos a evaluar si hay tirajes intercostales, o sea, los tirajes son de ambos lados, ¿no? Por eso dice intercostales. Luego, si hay retracción sifoidea, ¿no? Si tenemos el hundimiento de nuestro sifoide, ¿no? Esa es la retracción sifoidea. Y los aleteo nasal, cuando la nariz está en un vaivén, ¿no? Luego tenemos el quejido expiratorio. Esto es muy frecuente, ¿no? Cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, a veces nos acercamos al paciente y el paciente está quejándose, ¿no? Entonces nosotros, eso cuando es audible, que quiere decir que cuando nosotros escuchamos ese quejido, entonces le vamos a dar una evaluación de 2 puntos. Vamos a ver los puntajes. Cuando los movimientos del tórax y abdomen son rítmicos y regulares, le vamos a poner 0, ¿no? Cuando tienen los movimientos del tórax, inmovilización y el abdomen en movimiento, entonces le vamos a poner 1 punto. Y cuando hay disociación entre el movimiento del tórax y abdomen, le vamos a poner 2 puntos. En cuanto al tiraje intercostal, o sea, si yo me acerco a un paciente, le veo, ¿no? Le descubro el tórax, si no tiene tirajes, ¿qué va a ser? 0, ¿no? Porque no tiene tiraje. Porque un paciente pueda que no tenga todos estos signos, ¿no? Puede que tengan alguno, por eso es que hay la evaluación. Si nosotros vemos que el tiraje intercostal está ausente, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? 0. Si está leve, le vamos a poner 1 punto. Y si tiene una retracción intensa y es constante, le vamos a poner 2. Luego le vamos a ver la retracción sifoidea. Si está ausente, 0. Si tiene leve retracción en la sifoide, le vamos a poner 1 punto. Y si tiene si es intensa, entonces le vamos a poner 2 puntos. El aleteo nasal también, si está ausente, 0, leve, 1 punto, y cuando está intensa, 2 puntos. El quejido, si está ausente, 0, si es leve e inconstante, 1, ¿no? Porque puede ser que tenga, como le llamamos, quejido esporádico, ¿no? Nosotros nos acercamos, el paciente da un quejido y luego de otros minutos da otro quejido. Pero si es un quejido constante, ese sí va a tener puntuación de 2, ¿no? Entonces, este es el test de Silverman-Anderson, que es muy importante para medir qué valoración o en qué nivel de dificultad respiratoria se encuentra el paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente con dificultad respiratoria? Vamos a tener que su frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? Puede ser que nosotros nos acerquemos y le vemos al paciente
que se agita, ¿no? Ese término común. Entonces, allí su frecuencia respiratoria está aumentada y nosotros automáticamente vamos a decir, este paciente está con dificultad respiratoria. Y como tiene que hacer, gastar las energías, ¿no? Por lo consiguiente, ¿qué le va a producir? Taquicardia, ¿no? También va a haber cambios de color de la piel. Puede que el paciente esté pálido o que esté con la piel gris, algo azulada. Uno ve a un paciente, es muy frecuente cuando uno entra a un turno y ha dejado a un paciente en la mañana aparentemente normal y luego viene en la noche y le ve una coloración pálida o gris. Entonces nosotros ya nos debe de alarmar ese signo del paciente. También puede haber, a medida que se va acentuando la dificultad respiratoria, puede haber color azulado alrededor de la boca, ¿no? Ustedes se acercan al paciente y los labios y el contorno están morados, ¿no? Están cianóticos. Entonces eso es un signo que nos debe de alarmar. Y luego el aleteo nasal que también puede tener el paciente, las retracciones, y también el paciente puede estar diaforético, ¿no? Puede estar con la temperatura normal, pero por el agotamiento que tiene, puede presentar sudoración. Luego también hay gruñidos, ¿no? Unos sonidos roncos, que uno se acerca al paciente y parece como que si estuviese durmiendo y estuviese roncando, ¿no? Pero ustedes le ven, está así con la boca un poco abierta, ¿no? Entonces esos son signos del paciente con dificultad respiratoria. Puede haber también respiración sibilante, o sea, el sibilante se refiere al silbido, que emiten así como si fuese que estuviesen soplando algo y que se le escape el aire, ¿no? Esos son los silbidos que el paciente con dificultad respiratoria puede tener silbido. Y puede tener estridor, ¿no? Estridor como que estuviese un poco ronco por momento y eso también es un signo de dificultad respiratoria. También puede presentarse cambios en el estado de alerta, ¿no? Si yo estoy toda activa y de pronto me siento así agotada, es por la dificultad respiratoria, ¿no? Eso también es un signo de dificultad respiratoria. Vamos ahora a ver, para entender lo que es el oxígeno, la composición del aire, porque nosotros respiramos aire a nivel alveolar, ¿no? El gas, el aire en la tráquea y en el alveolo, ¿no? El nitrógeno es 79%, en la tráquea 568 milímetros de mercurio y en el alveolo 572 milímetros de mercurio. El oxígeno, ¿no? Como ya les había comentado, el oxígeno en el aire que nosotros respiramos es 21%. En la tráquea es 149 miligramos de mercurio y en el alveolo 101 miligramos de mercurio. El CO2 en el aire ambiental 0.04%, en la tráquea 0.3% y en el alveolo 40%. El vapor de agua es variable, ¿no? En la tráquea 47% y en el alveolo también 47%. Entonces, ahora ya con esos conceptos de lo que es la dificultad respiratoria, vamos a hablar de lo que es la oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia es la administración de oxígeno. La administración de oxígeno en cantidad suficiente, ¿no? Debemos de darle al paciente lo que él necesita,
para que la presión arterial de oxígeno, como hemos visto anteriormente, la presión arterial de oxígeno que se representa por la PA minúscula y al oxígeno, y la saturación de hemoglobina se mantengan en ¿qué? En rango normales. Por eso es que cada paciente necesita diferentes modos de brindar oxígeno porque es de acuerdo a su patología. Este oxígeno debe administrarse en forma correcta y segura, porque el oxígeno es una droga, ¿no? Entonces nosotros debemos de tratarlo como tal. ¿Y cuáles son los objetivos del oxígeno? Porque cuando nosotros administramos un tratamiento, inmediatamente debemos de ver, de pensar y saber por qué nosotros estamos administrando el oxígeno al paciente. El oxígeno, uno de los objetivos es corregir la hipoxemia y evitar la hipoxemia tisular, ¿no? O sea, la hipoxemia en los pulmones y la hipoxemia en los tejidos. Cuando hay disminución de oxígeno, ¿qué órgano es el que sufre más? ¿Alguien me puede decir? Ustedes tienen idea si yo en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Por qué se le tiene que atender así inmediatamente al paciente? Porque si no el paciente queda con secuela. ¿Y cuáles son los órganos que se dañan así si no tiene buena oxigenación? No, de una en una. Yo no he dicho que coreen. A ver, usted señorita, ¿cuál órgano se afecta más cuando no hay oxígeno? Por decir, ahorita usted ya no puede respirar, se tapa la nariz y no puede respirar por 5 minutos. ¿Qué órgano se le afecta con mayor? El cerebro, ¿no? El cerebro. ¿Y cuál es el otro órgano que sufre? A ver, el varón que está allá, a usted que se está sonriendo. ¿Cuál? No, pero ¿cuál es el riñón que se daña por cuando hay un paro y uno dice, no, hay que actuar de inmediato para prevenir que nuestros órganos se dañen? El cerebro y los riñones. Por eso es que cuando uno no actúa, los riñones quedan dañados, ¿no? Entonces debemos actuar para evitar que los riñones y nuestros órganos importantes queden dañados. Otro de los objetivos es disminución del trabajo pulmonar, ¿no? Porque si el paciente está con desbalance, con tiraje, y yo le voy a administrar oxígeno, entonces todo ese esfuerzo respiratorio le va a disminuir. Reducir el trabajo cardiovascular asociado a una oxigenación adecuada, ¿no? Porque si el corazón no tiene una buena oxigenación, entonces también va a sufrir el corazón, ¿no? ¿En qué casos está indicado la oxigenoterapia? A ver, uno de los casos en que está indicado la oxigenoterapia es cuando hay disminución del oxígeno o de la presión parcial de oxígeno en el gas que nosotros inspiramos, ¿no? Otro de las indicaciones es la disminución de la ventilación alveolar. Indica cuando hay alteración de la relación ventilación pulmonar, ¿no? Cuando nosotros no podemos respirar. Disminución del gasto cardíaco, porque ya hemos dicho que el corazón también se va agotando por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso, también se le administra oxígeno, y esto es muy frecuente en los niños con problemas cardiovasculares, ¿no? Con la diferencia de que los niños no llegan a una saturación mayor, porque lo normal en saturación es 95%.
y ellos pueden saturar 88%, hasta un poquito menos, que para ellos es normal, es por su problema de cardio, ¿no? Cuando hay shock también, ¿no? Cuando el paciente está chocado y requiere oxígeno, le baja la saturación o presenta dificultad respiratoria, entonces también hay que administrarle oxígeno. En caso de hipovolemia también, y en disminución de la hemoglobina. Cuando un paciente está anémico, cuando le baja demasiado la bilirrubina, también le administran oxígeno, porque nosotros conocemos que la hemoglobina es la encargada de administrar oxígeno a la sangre. Si nuestra hemoglobina está baja, entonces la administración de sangre va a ser deficiente, ¿no? Entonces, en ese caso, también se le puede administrar oxígeno. Principio, ¿no? Estos principios es muy importante que nosotros lo debemos de tener en mente, porque como les había comentado antes, el oxígeno es una droga y es un medicamento, y como todo medicamento tiene también sus contraindicaciones, entonces debemos de pasarlo dosificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el paciente necesita 3 litros por minuto, yo no le puedo levantar más el oxígeno, los litros, entonces debemos de pasarlo dosificado. Tiene que ser el oxígeno continuado, ¿no? Yo no le puedo, a un paciente con dificultad respiratoria, no le puedo ahorita poner una cánula y de aquí a 5 minutos le retiro. No, tiene que ser continua hasta que el paciente ya no presente dificultad respiratoria. Tiene que ser controlada, ¿no? El oxígeno tiene que ser controlado. ¿Y cómo le voy a controlar? Con un saturómetro, para medirle el FiO2 al paciente, y de acuerdo a eso se le va a regular la cantidad de oxígeno. Si el paciente tiene más de 95% de saturación y tiene 5 litros, digamos, en la cánula binasal, entonces lo mantengo con 5 litros. Pero si le sube, tengo que irle bajando el oxígeno, porque si no, también la administración de oxígeno cuando se le administra en dosis alta también es dañino. Y tiene que ser humidificada. A ver, ¿ustedes por qué creen que el oxígeno se debe de administrar húmedo? A ver, ¿quién me dice? A ver, usted, señorita. Señorita, ¿Usted por qué cree que el oxígeno se debe administrar húmedo y no se debe administrar seco? De una en una, a ver, reseca la fosa. Muy bien, ¿no? Entonces, y debe administrarse húmedo y tibio. Esos son sí o sí cómo debe administrarse el oxígeno, húmedo y tibio, ¿ya? Y es según el requerimiento de cada paciente. Esto ya es conocido por todos nosotros, qué materiales vamos a utilizar cuando administramos oxígeno. Tenemos a nuestros balones conocidos, ¿no? Los balones pequeños, los balones grandes, y actualmente, bueno, ya desde muchos años en las unidades de cuidados intensivos e intermedio tienen sus oxígenos empotrados, ¿no? Entonces, vamos a necesitar, ¿qué vamos a necesitar? Una fuente de oxígeno, sea de balón, sea del empotrado, pero tiene que ser una fuente de oxígeno. Tiene que tener su manómetro, ¿no? Para nosotros poder regular la cantidad de oxígeno que le estamos administrando. Tiene que tener su cuentalitros, ¿no? Tiene que tener su cuentalitros para saber cuánto litro le estamos administrando. En los recién nacidos, en los
chiquitos, hay unos cuentalitros que solo llegan a un mililitro, ¿no? Lo normal es que lleguen hasta 15 litros, ¿no? Pero en los pretérminos o en los recién nacidos hay unos que llegan solo hasta 1 litro, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor riesgo a quedarse ciegos. Los niñitos prematuros, o más aún los extremos prematuros, si uno le administra una dosis alta de oxígeno, ellos se pueden quedar ciegos y le pueden ocasionar también las displasias broncopulmonares, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ellos son más tóxicos. Y tiene que haber, de todas maneras, el humidificador, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vean el nivel. ¿Pueden, por favor? Ya, es muy importante el nivel del agua. ¿Cuánto de agua debe de tener este humidificador? Y en cada turno tienen que ir verificando la cantidad de agua. Y también cambiar los sistemas de Jeves ámbar, ¿no? Nosotros en la unidad por protocolo lo cambiamos cada 24 horas los Jeves ámbar, ¿no? Aunque el paciente permanezca más tiempo, pero el sistema de Jeves ámbar se debe de cambiar cada 24 horas y deben de ser estériles, ¿no? Entonces eso es muy importante, oxígeno húmedo, tibio y que sea dosificado. Entonces miren, para que ustedes conozcan los niveles de oxígeno en sangre y cuando es normal, leve, moderada, ¿no? El oxígeno, la presión, la parcial de oxígeno en sangre normal de todos nosotros es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando hay una hipoxia leve, o sea, una dificultad leve, nuestra presión arterial de oxígeno puede estar en 60, 70, ¿no? Va bajando discretamente. Cuando es moderada, baja hasta 40. Ya el paciente se va complicando más sus síntomas. Y cuando es grave, ya es menor de 40. Y según esto, cuando ya es grave, ingresan al apoyo ventilatorio, ¿no? O sea, es una administración de oxígeno invasiva ya. Acá lo que le decía, ¿no? Cómo administrar oxígeno, esta es nuestra fuente de oxígeno, ¿no? Tenemos la cantidad de oxígeno y aire al mezclarse determinan la concentración de oxígeno. Actualmente en todos los hospitales se debe de contar con blender, ¿no? El blender, si ustedes ven acá mide la cantidad de FiO2 que debe de tener el paciente, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos estos equipos en todas las unidades. Y acá está, miren, la manera correcta de administrar oxígeno mediante una cascada, ¿no? Y acá uno se asegura que sea humidificado y calentado, porque a este nivel se coloca el agua y acá a este nivel también se coloca el agua. Y esto es el FiO2, aparte de lo que tiene el litraje. Entonces, ¿para qué administramos también nosotros el oxígeno tibio? Para brindarle al paciente un ambiente térmico neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad, cuando hay una humedad óptima, va a mantener la actividad ciliar, ¿no? Normal, porque nosotros debemos de tener humedecida nuestra fosa nasal. Evita la deshidratación y espesamiento de las secreciones, ¿no? Entonces, y estos se aspiran con facilidad. Por eso es que nosotros cuando administramos el oxígeno húmedo y tibio, vamos a aspirar las fosas nasales si es que tienen secreciones de una manera fluida. Pero si no le administramos húmedo, esas secreciones se van a pegar y se van a hacer densas y van a tapar la nariz.
¿cuál es las ventajas de la administración de oxígeno húmedo y tibio, ¿no? Recuerden esto para que ustedes en sus hospitales o en el lugar donde trabajen vean y puedan administrar el oxígeno de esta manera, que es ideal. Las ventajas son las siguientes: va a haber mejor eliminación del mucus, mantiene la apertura de las vías respiratorias y disminuye el riesgo de oclusión. Porque imagínense ustedes, si tenemos a un niño que no respira y se le va a formar tapones de mucus, ¿cómo va a respirar el niño? Se le va a hacer mayor la dificultad respiratoria. Luego, disminuye el esfuerzo respiratorio y el consumo energético. Por lo consiguiente, esa vía respiratoria va a estar limpia. Disminuye el riesgo de infecciones pulmonares y minimiza la telectasia. Entonces, ¿qué puede ocasionar la administración de oxígeno seco? Miren, si no administramos nosotros el oxígeno húmedo, vamos a ver que el paciente pueda presentar lo siguiente: alteración de la actividad ciliar, retención de las secreciones. Todas las secreciones se van a quedar pegadas a las paredes de la nariz y de toda la vía respiratoria. Inflamación y necrosis del epitelio ciliado. Puede ocasionar infiltración bacteriana, ¿no? Porque ese moco está pegado y las secreciones son amarillas, verdosas, entonces todo eso es un caldo de cultivo para las bacterias. Por consiguiente, pueden producir una neumonía. Miren, de algo tan simple que puede ser, si es que es una dificultad respiratoria leve, si nosotros no tenemos los cuidados en la administración de oxígeno, le podemos ocasionar una neumonía al paciente, ¿no? Y un paciente postrado tiene mucho riesgo a neumonía. Y también puede haber retención de la secreción. Mire, esta es la manera correcta cómo se debe administrar el oxígeno, ¿no? Nosotros, para administrar el oxígeno con el blender, vamos a necesitar, para poder medir el FiO2, se debe de administrar con aire y oxígeno, ¿no? O sea, fuente de aire y fuente de oxígeno. Luego vamos a tener un mezclador, que es un aparatito donde se va a medir el FiO2. Tenemos el humidificador calentador, lo que ya hemos visto, la cascada. Y el sistema de entrega de oxígeno. O sea, el sistema de entrega de oxígeno, ¿cuál es? Es lo que nosotros le damos. En este caso, el paciente está ¿en qué? ¿En qué? ¿Está recibiendo oxígeno mediante qué? Mediante un casco, ¿no? Mediante un casco, miren, ahí está su casquito. Claro, es un cabezal, casco cefálico, es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto tiene su analizador de aire ambiental y debe de estar monitorizado. Si nosotros no tenemos un monitor, porque generalmente los que tienen monitores son las unidades críticas, ¿no? Por el costo de los monitores. Pero al menos para poder medir la cantidad de oxígeno, al menos nosotros debemos de tener un, ¿qué es esto? Un saturómetro. Si nosotros no tenemos saturómetro, ¿cómo vamos a saber qué cantidad de oxígeno le estamos dando? Porque mide la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, si ahorita yo le instalo el saturómetro al niño, ¿no? Y el niño me está marcando que tiene una saturación de 80 y está con 2 litros de oxígeno, ¿qué hago? ¿Le mantengo con ese FiO2? Se le tiene que aumentar, porque hemos dicho que la saturación de oxígeno normal es 95%. Entonces, para eso nos sirve
el saturómetro. Pero si nosotros no tenemos saturómetro, ¿cómo vamos a saber qué cantidad de oxígeno le estamos administrando? ¿No? Y realmente en muchos lugares, yo creo, inclusive de Lima, en la zona donde están alejadas del centro de Lima, en los alrededores, no creo que todos tengan saturómetro, ¿no? Pero ideal es que mínimamente haya un saturómetro. Porque si no, si yo voy a hacer el cálculo, mi paciente necesita 15 litros, necesita 10 litros y lo dejo allí, le estoy dañando los ojos, ¿no? Entonces mínimamente tengo que tener un saturómetro para administrar el oxígeno. Ahora, ya que hemos hecho viendo todos los conceptos y las partes preliminares, vamos a ver cuáles son los sistemas de administración de oxígeno, ¿no? Vamos a comenzar desde lo más simple hacia lo más complejo. Miren, dentro de los sistemas de administración de oxígeno vamos a tener los sistemas no invasivos. ¿Qué quiere decir no invasivo? Que no voy a invadir al paciente, ¿no? Va a ser todo externo, ¿no? Y entonces, dentro del sistema no invasivo, vamos a tener el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. Dentro del sistema de bajo flujo vamos a tener lo que ya todo comúnmente conocemos, ¿no? Las cánulas nasales, las máscaras simples de administración de oxígeno, la máscara reservorio, y dentro del sistema de alto flujo vamos a tener el dispositivo Venturi, ¿no? Entonces el sistema de bajo flujo no van a asegurar una estabilidad de FiO2, porque el FiO2 cambia con el tamaño del reservorio y el flujo de oxígeno por minuto. Y también depende del patrón respiratorio del paciente. Miren acá, en la cánula binasal llamada comúnmente bigotera, la ventaja es que es fácil de usar. Miren acá este niñito, él está feliz con su canulita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es cómodo para el paciente, segura y sencilla, y le da bastante movimiento al paciente. Los pacientitos pediátricos son muy inquietos, ellos se pueden movilizar y la canulita, si es que está bien asegurada, no se va a desplazar. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros darle su tratamiento y alimentos? Porque no está interfiriendo con la boquita, ¿no? Entonces, es práctico este sistema de administración de oxígeno y nos va a dar FiO2 bajo, eso sí. Solamente nos va a dar un FiO2 de 24 a 44%. Si nosotros vamos a requerir un FiO2 más alto, con una cánula binasal no le vamos a poder dar. Generalmente la cánula binasal se usa en los casos de dificultad respiratoria leve, ¿no? Las desventajas, como les había comentado, es un FiO2 bajo, y porque va a irritar o nos va a resecar las fosas nasales, ¿no? Siempre cuando estén con la canulita binasal, debemos de ver que las secreciones no tapen a los orificios de las cánulas, ¿no? Porque a veces el pacientito está allí, no nos damos cuenta y comienza a presentar un aumento de la frecuencia respiratoria, y nosotros creemos que el paciente se puede estar aumentando la dificultad, pero se han visto casos que es por lo que están las canulitas tapadas, ¿no? Por las secreciones. Entonces nosotros debemos de revisar que las dos canulitas estén bien, los orificios bien limpios, para que no le aumente la dificultad respiratoria al paciente. En cuanto al material y equipo, vamos a requerir la cánula binasal, la agüita destilada. Bueno,
Esparadrapo no es preferible usar los esparadrapos, pero si en caso no tenemos el apósito transparente, que es el Tegader, ¿no? Actualmente se usa el Tegader para no lesionarle la carita, pero si no tenemos el Tegader, nos ayudamos con el esparadrapo, pero usando mínima cantidad para no lesionarle la piel. Debemos de tener una fuente de oxígeno, el flujómetro y el humidificador, como ya les he explicado por qué usamos el humidificador, y tiene que ser húmedo y tibio, ¿no? Cuando la canulita binasal va conectado al blender, esa es una administración de oxígeno a alto flujo, ¿no? A diferencia de la normal, que se administra sin blender. Acá vamos a ver nosotros, para darnos la idea de cómo, si nosotros administramos 1 litro de oxígeno por una cánula binasal, le vamos a dar un FiO2 al paciente de 24%. Con 2 litros vamos a darle 28%, con 3 litros 32%, con 4 litros 36%, con 5 40% y con 6 litros llegamos a solo 44%. Es el máximo que da este método de administración de oxígeno. Entonces, es difícil de determinar el FiO2, como les había comentado anteriormente, y el flujo requerido debe ser regulado por el saturómetro. Por eso yo le decía, mínimamente debemos de contar con un saturómetro. En cuanto a los cuidados, administrar oxígeno húmedo y tibio, el agua que debe ir en el humidificador debe ser agua destilada estéril, ¿ya? Destilada estéril tiene que ser. Y ir viendo en cada turno el nivel de agua, porque cuando se está administrando oxígeno, entonces va disminuyendo el nivel del agua, y es muy importante que ustedes vayan viendo y vayan agregando el agua. Mantener la cánula binasal fija y mantener las vías aéreas permeables. Acá tenemos otro método de administración de oxígeno que se llama el casco cefálico, ¿no? Se usa en paciente que respira espontáneamente. Todos estos métodos se usan cuando el paciente respira espontáneamente, ¿no? Acá en insuficiencia respiratoria leve generalmente también se usa, y permite determinar el FiO2 administrado, ¿no? Hasta el 100%. ¿Qué es el casco cefálico? Viene de acrílico, viene de plástico, algunos son descartables y otros son reusables, ¿no? Entonces, le cubre la cabecita y hasta el cuello, con la abertura hasta el cuello. Y FiO2 de 5 a 8 litros. Vamos a ver ahora, ¿no? En cuanto a la desventaja, es que va a limitar el movimiento al paciente, ¿no? Porque el pacientito está allí con su cabecita que se moviliza y le va a limitar. También hay condensación debido a la humedad que se crea dentro del casco, comienza a vaporizar. Va a haber variación de oxígeno cuando se realiza un procedimiento en el paciente, ¿no? Entonces, si yo realizo un procedimiento al paciente y demoro, digamos, entonces va a variar el oxígeno porque hay fuga por el mismo casco. Esa es la desventaja. Luego, otra fuente de administración de oxígeno es lo que también ya todos conocemos, ¿no? Lo usamos en nuestro servicio. Es la mascarilla facial simple. Lo importante de cada método es que se debe de administrar bien. En este caso, miren, este es el sellado que debe estar la mascarilla, ¿no? Para esto tienen unos arnés o tienen unas cintas de acuerdo al laboratorio que lo produce, pero debe de quedar sellado. La mascarilla debe de ser de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Por eso hay mascarillas pediátricas, mascarillas de adulto, ¿no? Que le tienen que llegar hasta el puente de la nariz y bordear todo el mentón y hacer este sellado. ¿Qué pasaría si yo le pongo a un niño una mascarilla de adulto? ¿No? Se va a fugar el gas y no le va a hacer bien, ¿no? Entonces debemos tener
este cuidado. Cuando ustedes vean que un paciente se mueve, porque los pacientitos son bien inquietos y a veces se desplaza la cinta, ustedes inmediatamente deben de colocarle el oxígeno en su lugar. La mascarilla nos va a dar un FiO2 mayor que la cánula binasal, lógico, porque ahorita lo que le estoy conversando es del método más simple hacia el más complejo. Entonces, si la mascarilla nos daba hasta 44%, la mascarilla facial nos va a dar más que la cánula binasal, porque va a mantener un flujo FiO2 igual a 8 litros por minuto. No va a resecar la mucosa, esto sí no, porque va a ir entre la nariz y la boquita del paciente. Es anatómica y con borde atraumático, ¿no? Suave y flexible para que se adapte fácilmente a la carita del niño, y tiene doble punto de ajuste a la nariz, ¿no? Y es graduable. La cinta se puede graduar de acuerdo al tamaño de la cabecita del niño. En cuanto a la desventaja, es que interfiere con la expectoración y alimentación, ¿no? Si el niño está con la mascarilla, entonces nosotros no le vamos a poder alimentar, porque en ese momento le tenemos que retirar el oxígeno y el niño se puede descompensar, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas. Y puede haber también desplazamiento con el movimiento del paciente. El paciente se moviliza y se puede ir, la cinta se puede ir desplazando, y por lo consiguiente la mascarilla también se va desplazando. Vamos a ver acá lo de las mascarillas. De 5 a 6 litros por minuto nos va a dar un FiO2 de 40 a 45%. Cuando está con 6-7 litros de oxígeno nos va a dar un FiO2 de 45 a 50%, y cuando está en 7-8 litros nos va a dar un FiO2 de 55 a 60%, ¿no? Entonces vemos, la cánula binasal nos daba ¿hasta cuánto? 44, ¿no? Este método nos va a dar hasta 60%, ya vamos subiendo un poquito, ¿no? En cuanto, este es otro método de administrar oxígeno, tenemos la bolsa con reservorio, la mascarilla con bolsa reservorio. La ventaja es que en este método nos va a dar FiO2 más elevados que la mascarilla simple. Nos va a dar un flujo de 6 hasta 10 litros por minuto. En cuanto a la desventaja, es la incomodidad al paciente, y debe retirarse para alimentación, y también se pueden acumular secreciones, porque es una bolsa que está respirando, ¿no? Es la mascarilla con una bolsa. Tenemos dos tipos de máscara con bolsa reservorio. Tenemos la de con reinhalación y sin reinhalación. Esto es, miren, esta es la máscara, si no la conocen, es una mascarilla simple que trae una bolsa, como su nombre lo indica. Esta es la bolsa reservorio donde se va a concentrar el oxígeno, ¿no? Entonces, la reinhalación está sin válvulas, con bordes atraumáticos para no dañar al paciente. Toda mascarilla tiene que ser transparente para nosotros poder ver al paciente, ¿no? Y los litros por minuto, si yo administro 8 litros en esta bolsa reservorio, voy a tener un FiO2 de 60. De 9 litros, 65, de 10, 70, 11, 75 y 12 hasta 80% me puede dar este tipo de mascarilla. Y esta mascarilla tiene una valvulita, es la diferencia. O sea, son las mismas mascarillas con bolsa, pero esta tiene una válvula, ¿no? Por eso acá ven, una válvula, miren, ustedes ven, por eso se dice mascarilla sin reinhalación, ¿no? Esta es lo que la diferencia de la otra mascarilla, la válvula. Tiene dos válvulas que nos van a dar altas concentraciones de oxígeno. También tienen los bordes atraumáticos y son también transparentes. Pero miren la diferencia, ve que esto de 8 a 12 litros nos van a dar de 90 a 99% de oxígeno, ¿no? Esto se usa cuando ya los pacientes tienen dificultad respiratoria moderada,
¿no? Entonces, ya ustedes conocen los diferentes tipos de administración de oxígeno. En los métodos no invasivos, en los sistemas de alto flujo, el flujo de gas es suficiente, va a ser suficiente para alcanzar todos los requerimientos de ventilación minuto del paciente, ¿no? El paciente respira y nosotros le contabilizamos por minuto. Se suministran valores de FiO2 altas o bajas y el FiO2 constante no se afecta por el patrón respiratorio. Tienen una humedad y temperatura controlada. Y este es el otro sistema de dispositivo Venturi. Seguramente que ustedes también lo conocen, ¿no? Es de esta manera, miren. Esto es Venturi, conector de baja concentración de oxígeno, y tenemos dos tipos, de baja concentración de oxígeno y de alta concentración de oxígeno. La mascarilla con Venturi, miren, este es el Venturi. Esto es lo que lo diferencia, miren. Este verdecito, ese es el Venturi. La ventaja de este sistema de administración de oxígeno es que nos da un FiO2 constante, porque nosotros le estamos graduando acá el FiO2. Aún si varía la ventilación del paciente, ¿no? Entonces acá este es el que manda. Le decimos que nos dé una concentración de 40% y nos da una concentración de 40%. Entregan un flujo alto de gas con concentraciones regulables de oxígeno de 24, 28, 35 o 50%. Se va modificando de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos da. Esto es para tener la idea del oxígeno Venturi, ¿no? Un FiO2 de 50, de acuerdo a los litros del paciente. Luego otro método que ya es un poquito ya más de acuerdo a la gravedad del paciente. Esto ya se usa en una dificultad respiratoria casi moderada para grave, ¿no? En el límite, digamos. ¿Qué es el CPAP nasal? Acá tenemos, miren, este es el CPAP nasal, que es un PRON. Si ustedes le ven acá la naricita, como es tan pequeñito el paciente, este es un PRON nasal que va como una canulita binasal, pero mediante un blender o también mediante un ventilador mecánico, pero en modo CPAP. Es la presión positiva continua en la vía aérea del paciente que respira espontáneamente. ¿Cuáles son las ventajas del CPAP? La ventaja del CPAP es que reduce el trabajo respiratorio. El paciente ya no va a tener ese tiraje, ese aleteo, desbalance. Le va a reducir el trabajo respiratorio, va a reducir la frecuencia respiratoria también y disminuye la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Entonces, para ver algo así rápido, la intubación endotraqueal es donde ya se utiliza el método invasivo mediante un ventilador mecánico. Y luego, para darle conocimiento, que la ventilación mecánica se utiliza en síndrome de distrés respiratorio grave, hipoxemia con retención de CO2. Y hay una ventilación convencional y una de alta frecuencia, ¿no? Para solamente mencionarle, porque ya estoy con el tiempo, que la ventilación de alta frecuencia, esta maquinita puede llegar a 900 respiraciones por minuto. Y riesgo de la administración de oxígeno: daño cerebral, daño renal y daño en el tubo digestivo, ¿no? En los ojos el daño ocular y en el pulmón la displasia broncopulmonar cuando el paciente tiene mucho tiempo de oxigenación. Bueno.